Hola, buenas noches. Mi nombre es Mayra Vanessa Villanueva, estudiante de la Universidad Ciudadana de la licenciatura en Administración de Empresas. Es- Esta noche les voy a hablar sobre lo que son los proyectos de bienestar social y qué factores intervienen para que estos sean viables y que además generen un beneficio para la sociedad. Pues como sabemos, Eh, estos son inversiones públicas tanto del gobierno como del municipio, del estado o bien de la federación. Es- y para que estos sean viables, ahí interviene lo que es la ingeniería económica para determinar el valor y el costo-beneficio de un proyecto social. Pues en el gobierno no puede haber inversiones, por lo tanto, a los proyectos se les conoce más bien como un beneficio-costo, no se le puede decir al revés costo-beneficio, como lo son en las inversiones, ya que estos proyectos muchas veces se dan ya sea por imposición o democracia. Aún así, su función es distribuir la riqueza que genera un país para mejorar el bienestar de los ciudadanos. Todos los países generan riqueza derivada de sus recursos, ya sea por explotación de los recursos naturales o la transformación de materias primas. Los recursos naturales son todos aquellos que se pueden expropiar, como son el petróleo, eh, pues el agua, los mares, eh, todos aquellos que también se pueden exportar y que además le generan un valor al país. Hay otros que son las materias primas, como el algodón, la lana, este, productos naturales, como son aquí el aguacate, el plátano, que se exportan hacia otros países y que estos ya sea que los exporte el gobierno o las empresas del sector privado y que contribuyen a la riqueza del país, ya que el gobierno siempre obtiene ganancias de los recursos, ya sea a través de la recaudación de impuestos o de forma que no se da de forma voluntaria. Mm, Digo, porque si fuera por un empresario, pues no pagaría impuestos. Sin embargo, la ley lo obliga para que la riqueza se distribuya de una manera justa y equitativa. La riqueza de un país contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos, mejorar su bienestar social, para que los ciudadanos tengan acceso a la educación, a la salud, a, a una buena alimentación. En países como México, como lo es nuestro país, siempre se busca erradicar la pobreza, ya que la mayoría de la población es, pues no es rica. Sí, yo creo que más del 50% somos pobres. Por lo tanto, el objetivo principal de los gobiernos siempre es distribuir los recursos económicos entre las personas más vulnerables o en sectores más vulnerables que tienen poco acceso a un empleo formal, este, y que no cuentan con los recursos suficientes para vivir bien, como son el acceso al alumbrado público, agua potable, este, educación básica de preescolar, primaria y secundaria, que es la educación primaria principal, es para la alfabetización de un país. En cambio, los países subdesarrollados buscan mejorar los servicios de salud
de educación e infraestructura para elevar el nivel de vida de su población. Es decir, a ellos ya no les preocupa la salud ni la nutrición, es porque todo eso ya lo tienen cubierto. De alguna manera, pues tampoco les preocupa tanto el empleo del ciudadano, porque tienen la forma de erradicar la pobreza. Como leía yo en un artículo que en Estados Unidos las personas en desempleo tienen un seguro, es decir, que tienen acceso a un recurso económico que les permite vivir bien aun cuando no tengan empleo. O sea, no viene en el sentido de que el gobierno les cubra aspectos que de mayor relevancia, sino lo básico, que es la alimentación y pues la educación, cosa que aquí no sucede. Si una persona no tiene dinero, pues no puede comprar alimento. En la inversión es igual al beneficio en cuestión de programas sociales, es decir, toda inversión tiene un costo. Sin embargo, el gobierno sus proyectos son no lucrativos porque no se hacen con el fin de obtener dinero, sino más bien de mejorar la situación de todos los ciudadanos. Por lo tanto, los beneficios sociales, aun cuando estos representan un gasto, como todo proyecto, y un costo monetario, no hay competencia en este tipo de proyectos. Es decir, si se construye una escuela pública y hay una privada, al gobierno no le perjudica porque no es competencia. Al todo lo contrario, si se crean empresas del sector privado, tanto en educación como en salud, al gobierno le beneficia porque de alguna manera le ayuda a brindar estos servicios a otras personas, ya que como sabemos nuestro país está sobrepoblado. Entonces, por lo tanto, el gobierno es incapaz de sostener a todo un país de estos recursos de forma gratuita y cubrir todas las necesidades para para muchos ciudadanos. Y si algunos tienen la forma de pagar, pues ¿por qué no darle la oportunidad al sector privado? La inversión privada e inversión pública tiene sus diferencias, porque la inversión privada, si no está bien planeada, esta puede llegar a la bancarrota y cerrar sus empresas. En cambio, el gobierno pues no tiene competencia y no existe la forma en que pueda llegar a una bancarrota. Bueno, es decir, en cuestión de sus proyectos, ya que pues no representan una inversión con fines de lucro. En cambio, sí puede dedicarse el gobierno a expedir licencias para recuperar lo invertido y no para lucrar. Es como lo que vemos en las licencias que se expiden para choferes, las actas de nacimiento, prediales. Son recaudaciones pequeñas, pero que también implican recaudar dinero para poder beneficiar a la sociedad en general, con la construcción de carreteras, aeropuertos, y pues muchas cosas que hoy existen y que benefician a la sociedad en particular. Para implementar un proyecto público se necesita analizar todos los programas sociales y el alcance de estos, analizar los beneficios que va a generar en la sociedad, medir en términos monetarios los beneficios, los costos y perjuicios que genera un proyecto. ¿Por qué los costos y perjuicios? Porque muchas veces se daña el ecosistema y lejos de traer un beneficio,
perjudica a toda una comunidad. Por eso es importante analizar los 3 primeros pasos para poder implementar un proyecto viable. Todos los sectores necesitan mejorar la condición social y erradicar los problemas de un país. Por lo tanto, es importante analizar todos estos puntos. Bueno, sobre todo para las personas que buscan implementarlos. A lo mejor no para el ciudadano, pero es importante tener conocimiento. Las necesidades sociales que busca cubrir un gobierno pues son las más básicas, como son de vivienda, vestido, alimentos, seguridad, trabajo, salud. Digamos que aquí en nuestro país no es tan importante tener grandes bibliotecas, parques públicos o lugares de esparcimiento y mejores carreteras. Sí son necesarias, pero no es lo más importante, ya que aquí hay muchas necesidades que aún no se han cubierto de manera equitativa. Lo mismo sucede en los países de América Central y América del Sur, que cualquier proyecto de este tamaño pues tendría que esperar, ya que hay millones de personas analfabetas, millones de habitantes que no cuentan con agua potable, energía eléctrica en sus hogares. Por lo tanto, las necesidades gubernamentales no son las mismas que en los países subdesarrollados. Es decir, aquí en México no se puede aspirar aún a tener una economía como Canadá o Estados Unidos. No es comparable. Si volteamos un poco a ver los estados del sur, podemos darnos cuenta que hay muchas personas con grandes necesidades. La riqueza de un país pues es muy vasta. Aquí en nuestro país existen pocas ciudades industrializadas, que son las que recaudan la mayor parte de impuestos y las que más le aportan al gobierno, pero esa riqueza se tiene que distribuir entre los estados más necesitados. Es decir, cuando cada año se hace un presupuesto y el excedente de esas ciudades se va a aquellas comunidades que más lo necesitan. Aun cuando se cubran todas las necesidades de las grandes ciudades, así podemos ver como quiera que hay deficiencias. Por ejemplo, aquí la mayoría se queja del alumbrado público, del mantenimiento que se le da a las calles, a los drenajes, y pues sí, es falta de dinero. Y se quejan porque los ciudadanos, porque la mayor parte de lo recaudado se va a otros estados. Y pues el gobierno tiene que repartir toda esa riqueza para aquellos que más lo necesitan. Pues es parte de su obligación. Y pues sí, para terminar, como podemos ver, es importante conocer todos estos aspectos, como son el lugar y las personas a las cuales van dirigidos estos programas, que buscan resarcir de alguna manera y de proveer lo que es los servicios de salud, alfabetizar a la población, disminuir los índices de pobreza y mejorar la comunidad. Para esto también es importante considerar la moneda, así como los índices de inflación y las tasas de interés, ya que estos también afectan a los proyectos gubernamentales que generan un beneficio hacia la sociedad. Pues como sabemos, es importante conocer de números, no tanto para hacer cálculos matemáticos, ni que digamos que lo vamos a usar todo el tiempo,
pero es importante tener conocimientos de las decisiones financieras, ya sea que las tomemos nosotros o las tomen otras personas, porque de alguna manera a todos como sociedad nos interesa y también nos afectan las decisiones que tomen terceros o las personas, como son los gobernadores, que se encargan de administrar la riqueza de nuestro país. Por lo tanto, sí es importante tener un poco de conocimiento y mantenernos informados sobre estos temas. Gracias por escuchar.